Si alguien se conecta hoy. Ayer iba a hacer el live, pero me quedé dormido. A ver cuántas personas se conectan en esta noche. ¡Ne! ¡Hola, Ne! Esta noche vamos a hablar sobre Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, que son tres textos paralelos que nos hablan acerca de la predicción de Jesús sobre la destrucción del templo de Jerusalén y las señales antes del fin y de su regreso a esta tierra, o mejor dicho, las señales de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que vamos a tocar en esta noche. Vamos a ver cuántas personas se van conectando. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, que es la que yo más utilizo cuando predico o eso. Pues nada, vamos a comenzar. Las personas van a ir entrando. En esta noche, primero que todo, Dios les bendiga a todas las personas que están viendo hoy, domingo 29 de marzo del año 2020. Aquí seguimos en cuarentena. Estoy transmitiendo desde mi búnker. Aquí estoy transmitiendo una vez más durante esta cuarentena que estamos pasando aquí en Puerto Rico. Y en esta noche vamos a ver lo que nos dice la Biblia en tres pasajes bíblicos que vamos a examinar. Tres pasajes que son paralelos, vienen de una misma fuente, donde Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén, que se cumplió en el año 70 de nuestra era, y también Jesús da unas señales acerca de su segunda venida. Y vamos a comenzar con Marcos capítulo 13. ¿Por qué Marcos? Bueno, porque de los evangelios sinópticos, el evangelio más antiguo es el de Marcos. Luego vamos a leer Mateo y después Lucas. Marcos capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Ahí Jesús está haciendo alusión al templo de Jerusalén. El discípulo le estaba mostrando a Jesús: mira qué grandioso es este templo, mira qué piedras, qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Luego de esto, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, frente al templo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, 4 de los 12 apóstoles de Cristo, de los verdaderos apóstoles, no de los falsos de hoy en día, le preguntaron por separado: dinos, ¿cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Jesús le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo,
y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda. Pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y también habrá hambre. Esto será el principio de dolores. Jesús le está respondiendo a dos preguntas que le hacen los apóstoles, una concerniente a la destrucción del templo y otra acerca de su segunda venida. Y primeramente Jesús le dice que tuvieran cuidado de que nadie los engañara, porque vendrían muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarían. Luego de esto Jesús comienza a hablar y decir que habrían guerras y de rumores de guerra. Durante el tiempo en que Jesús estaba diciendo estas palabras existía el Imperio Romano, la cual Israel estaba bajo su control y bajo su dominio. Y bajo el Imperio Romano existía una ley llamada la Pax Romana, que era la paz romana. Todos los lugares donde Roma tenía el control, pues existía una paz, o sea, Pax Romana, y no habían guerras. Y Jesús está diciendo que esa Pax Romana iba a desaparecer y que habrían guerras y rumores de guerras. Y luego le dice, no se angustien, porque así es necesario que suceda. Las guerras tienen que suceder, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonios ante ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mí, todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. Aquí Jesús comienza a hablar acerca de la persecución que sufrirían sus discípulos por creer en él. Serían entregados a la sinagoga, serían azotados a los gobernadores y reyes por dar testimonio. Tenía que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Importante, a todas las naciones tenía que proclamarse el evangelio, no solamente en esa región, sino a todas las naciones. Y a lo largo de la historia hemos visto que el cristianismo ha sido perseguido a lo largo de la historia. Y nos dice que por causa del evangelio, familias serán divididas, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos matarán a sus propios padres. En fin, por causa del nombre de Cristo, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin se salvará. Ahora bien, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, se encuentra donde no debería estar, el que lee que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que estén en días que estén embarazadas o amamantando. Hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno, porque esos días serán de gran aflicción o tribulación, como dice otras versiones. Como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. O sea, está hablando de un periodo de tiempo determinado, que no hubo desde el principio y no habría jamás en el futuro.
Esta tribulación sería un periodo bien grande. Y dice el texto, si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha cortado por causa de sus elegidos. Así que si les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar de ser posible incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Y luego Jesús comienza a hablar acerca de su segunda venida. En aquellos días, después de esa gran aflicción o después de esa tribulación, como dicen otras versiones, como la Reina Valera 60 y Biblia de las Américas, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles para reunir a los elegidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, que ocurrirá después de la gran tribulación. Y luego dice el versículo 28, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Cierto les digo que todo esto sucederá antes que pase esta generación. La generación que vea todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno a una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde o a la medianoche, o cuando cante el gallo o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto les digo a ustedes, se los digo, manténganse despiertos, o sea, velad, porque no sabéis cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. A ver, y vamos a ver ahora Mateo 24, que es otro pasaje paralelo a este de Marcos 3. Dice la escritura, Mateo 24, Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Nuevamente, hacen dos preguntas y el Señor va a responder cada una de ellas. Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, muchos vendrán en el nombre de Jesús y también dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos falsos cristos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Ya hablamos ahorita acerca de la Pax Romana. Jesús estaba diciendo que esa Pax Romana se iba a acabar. Pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. O sea, cuando usted oiga de guerras, cuando usted oiga de rumores de guerras, cuando usted oiga de falsos cristos y falsos profetas, no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará reino contra reino y nación contra nación.
y habrá hambres y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados. Ahí vemos nuevamente lo que está hablando Mateo de la persecución. Y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y a unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Vendrá el fin. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de los que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero serán acortados por causa de los escogidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de todo. Así que si les dice, miren, está en el desierto, no vayan. Y si les dice, mira, está en los aposentos, no le crean. Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Pero los buitres se juntan donde está el cadáver. Aquí está hablando acerca de la abominación desoladora. Y menciona el profeta Daniel. Muchos estudiosos de la Escritura dicen que esta abominación desoladora se refiere a Antíocos Epifanes IV, que en un tiempo del siglo IV, si no me equivoco, antes de Cristo, siglo III por ahí, siglos antes de la primera venida de Cristo, hizo que mezclaran sangre de un animal, no sé si era un cerdo, en el altar del templo y puso un ídolo de una deidad pagana. Eso se le conoció como la abominación desoladora. Muchos piensan que ese texto solamente se refiere a eso. Otros piensan que eso es un prototipo de algo que sucederá también en el futuro. Lo cual es lo que yo también me adhiero a ese pensamiento. De que habrán una persona que esto lo hará el anticristo. El anticristo hará esta abominación desoladora y blasfemará contra Dios. Y luego nos habla acerca de la gran tribulación, de los que estén en Judea, que huyan a los montes. Y también habla de que esta tribulación no la ha habido desde el principio de la creación hasta ahora, ni la habrá jamás. Muchos aluden a que esto se refiere solamente a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero ¿qué pasa? Si usted se pone a leer la historia, aquí el texto nos dice que esta gran tribulación sería una en específica que no la hubo desde el principio del mundo ni la habrá jamás. Pero cuando usted ve la historia, usted ve que el holocausto nazi fue muchísimo peor que lo que pasó en el año 70 después de Cristo, en la destrucción del templo de Jerusalén. Así que esa escuela escatológica yo no me adhiero a ella. No estoy de acuerdo con esa escuela escatológica. Yo soy futurista, premilenial clásico. Y creo que es posible de que en el pasado sí hubieran ciertas cosas que sucedieron,
ciertas profecías que se cumplieron, pero tienen doble cumplimiento en el pasado, en el presente y en el futuro. Como dice el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos habla de cosas que eran, son y serán. Esa es mi escuela escatológica. Y luego nos dice el versículo 29, inmediatamente después de la aflicción o tribulación, como le quieran llamar, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Aquí vemos la misma simbología de Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el sexto sello. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo, y ellos juntarán a sus elegidos. Y vemos el arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación, porque así es como nos dice la escritura. Y luego empieza a hablar acerca de la higuera. De la higuera deben aprender a esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Cierto les digo que todo esto sucederá antes que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego nos dice lo mismo que dice Marcos 13. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. Solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno de ellos será tomado, o sea, se lo va a llevar el juicio, morirá, y el otro será dejado, sobrevivirá. Dos mujeres estarán en el molino, una de ellas será tomada, o sea, que se va a ir a ajuste, y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor deja encargado los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente, y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí Jesús sigue hablando acerca del fin de los tiempos. Y ahora vamos a leer Lucas capítulo 21, que es otro pasaje que nos habla acerca de lo mismo. Vamos a comenzar desde el versículo 5 en adelante. Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios. Así que Jesús les dijo: en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Jesús le respondió: cuídense de no ser engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy,
y también el tiempo está cerca. Pero ustedes no lo sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. También les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares, pandemias, lo que estamos viendo hoy en día. También sucederán estas cosas espantosas. Y habrá señales en el cielo, pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir sus oponentes. Ustedes serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Otra manera de decir, el que resista hasta el fin se salvará. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad salgan de allí. Los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque esos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de que en esos días estén embarazados o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que ellos le esperan. Ahí se está refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén. Y luego dice, habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres se desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. También les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, todo lo que Jesús dijo que sucedería, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá antes que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y presentarse ante el Hijo del Hombre. De día, Jesús enseñaba en el templo; de noche se quedaba en el monte llamado de los Olivos, y toda la gente acudía a él por la mañana para escucharlo en el templo. Estos pasajes nos hablan acerca de las señales del fin. Señales que estamos viviendo desde el tiempo que Jesús dijo estas palabras. Desde el siglo I hasta ahora vivimos en los tiempos finales. Estamos en los principios de dolores, porque Jesús nos habló de que habrían falsos cristos, falsos profetas, habrá una apostasía rampante, nos habla de que habrán guerras y rumores de guerras, nos habla que habrán terremotos en diferentes lugares, que habrá hambrunas, donde morirá mucha gente. También nos habla de que habrá pestilencias o pandemias, epidemias,
y mucha gente moriría. Pero nos dice que todo eso son señales y que eso no nos debe alarmar ni angustiar, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. O sea, todas estas cosas tienen que suceder. Ahora mismo estamos viviendo esta pandemia del coronavirus. Muchos piensan que esto es el fin del mundo, que si el coronavirus es el anticristo, que si el coronavirus es una plaga que va a destruir a todo el mundo, que se acabó esto. No. Jesús nos dice, aún no es el fin. Es necesario que todo esto suceda. ¿Sabes? Vamos a vivir, vamos a seguir viendo estas cosas hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. La Biblia nos habla de que vendrán tiempos de gran tribulación, donde la iglesia será perseguida. Será perseguida por los gobernantes de esta tierra, por el anticristo, que nos habla el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13. ¿Sabe? Esto va a seguir. O sea, esto no se va a acabar hoy, mañana, no. Estamos en principios de dolores. En principios de dolores. A ver qué está escribiendo por allá. Y muchas personas creen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Ellos dicen esto porque muchas personas en las iglesias evangélicas se suscriben a una escuela escatológica que surgió en el año 1830, que se conoce como el dispensacionalismo. Esta escuela escatológica fue, podemos decirle, originada con varias personas, pero quien sistematizó esta creencia se llama John Nelson Darby. John Nelson Darby tenía un discípulo que se llamaba Cyrus Scofield, quien hizo una Biblia anotada que se hizo muy popular en Estados Unidos y en Latinoamérica subsecuentemente cuando se tradujo al español. Muchas personas de las iglesias evangélicas en Latinoamérica tomaron las anotaciones de Scofield como si fueran palabra de Dios. Y por eso es que la enseñanza del rapto pretribulacional se popularizó tanto en las iglesias evangélicas de Latinoamérica. Y luego de estos famosos predicadores como lo eran G.J. Ávila en el pentecostalismo, Jim Swaggart y otros más, pues enseñaban acerca de este rapto pretribulacional o de este arrebatamiento pretribulacional. Y por eso es que mucha gente cree que la iglesia cristiana no pasará por la tribulación, cuando la historia misma refuta esa idea. La iglesia desde sus comienzos sufrió por tribulaciones, pasó por tribulaciones. Fue perseguida primeramente por los judíos que rechazaban a Cristo, luego fue perseguida por los romanos, por los paganos, por un montón de grupos étnicos. Hoy mismo en la India está siendo perseguida la iglesia, en China es perseguida por el Estado, en África es perseguida por otra gente de otras religiones. ¿Sabe? El cristianismo ha pasado constantemente por tribulaciones. ¿Sabe? Que no está ajena a las tribulaciones. Y la iglesia pasará por esa tribulación final, por esa gran tribulación que será originada por el mismísimo anticristo, por ese gobernante que aparecerá en los últimos tiempos y se opondrá a todo lo que representa a Dios o el objeto de culto, y se exaltará a sí mismo y pedirá que la gente lo adore a él como Dios. Pues ese anticristo que el Señor destruirá con el resplandor de su venida, pues perseguirá a la iglesia y la iglesia pasará por tribulación. Lo que pasa es que también muchas personas piensan que la tribulación es lo mismo que la ira de Dios. Son dos cosas diferentes. La palabra tribulación viene del griego tlipsis,
que significa aflicción, prueba, sufrimiento. La iglesia no está ajena al sufrimiento, a la persecución, ni a la tribulación. La misma Biblia nos dice que es necesario que por muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de Dios. Cuando la Escritura nos dice que porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación en Cristo Jesús, cuando habla de ira no se refiere a la tribulación, sino a orge en griego, que significa el castigo de Dios contra el mundo impío, la condenación eterna. A eso es que se refiere ira de Dios, no a la tribulación. La tribulación es el sufrimiento que pasa el cristiano por parte de gobernantes que se oponen al cristianismo. La ira de Dios es el castigo de Dios contra esos gobernantes que se oponen al avance del reino de Dios y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas diferentes, pero lamentablemente la gente pues no lee sus Biblias y creen todo lo que le dicen sus pastores sin poner a prueba lo que se les está enseñando. Saludos a Moisés Morales, Dios te bendiga. Y estamos viviendo en tiempos de principios de dolores. Aún no es el fin. ¿Sabes? Yo he visto personas que están asociando esto al arrebatamiento de la iglesia, que nos vamos, que nos vamos y empiezan a llorar. Y yo lo que sí veo es mucha desesperación por personas que tienen miedo, tienen mucho miedo de estar equivocados. Veo muchos pastores, veo muchos evangelistas, dispensacionalistas que creen en el rapto pretribulacional. Los veo preocupados de que tengan que pasar la tribulación, porque ellos no quieren pasar la tribulación. ¿Por qué será? ¿Será que no están firmes en el Señor? ¿Tienen miedo de flaquear? Esa es la pregunta que deberían hacerse. La iglesia va a pasar por la tribulación. Es claro, la Escritura lo dice. Marcos capítulo 24, 29 al 31. Mateo 24, 29 al 31. Y también Marcos capítulo 13 nos habla de que después de esa tribulación final es que Cristo vendrá en las nubes del cielo, enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y ese arrebatamiento ocurre después de la tribulación, no antes, como enseña el dispensacionalismo pretribulacionista. ¿Está claro? Y lamentablemente muchas personas pues no entienden esto. Se aferran a lo que le inculcaron, a su tradición. No ponen a prueba su tradición por medio de la Escritura. Y eso es lamentable. Y nada. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Bueno, vamos a seguir viendo el número de contagios aumentándose. Ya se está estimando que algunos expertos están diciendo que en Estados Unidos a la larga morirán cerca de 200,000 personas en Estados Unidos. Yo pienso que sí, que está rondando en esos números. A nivel mundial posiblemente veamos un incremento y quizás lleguemos a los 300,000 o 400,000 muertos por causa del coronavirus hasta que no se consiga una cura de esto, hasta que no se detenga la propagación. Van a seguir aumentando los números de contagio y también van a aumentar el número de fallecimientos, aunque el índice de mortalidad no sea muy alto en el coronavirus, va a morir gente. O sea, no podemos minimizar el peligro del coronavirus porque va a morir menos gente que el ébola, que va a morir menos gente que la peste negra o que va a morir menos gente que la gripe española. No podemos minimizar eso. Va a morir
gente y mucha gente. Van a morir cientos de miles de personas. Cuidado y más, porque cuando esto se salga de control en los países pobres, como lo son en África, los países de África, los países como Haití, ahí va a morir mucha, pero que mucha gente. No podemos minimizar las cosas. ¿Sabes? Estamos realmente bajo una amenaza que pone en peligro a miles y millones de personas. ¿Sabes? Esa es una realidad. ¿Sabes? Eso es lo que va a pasar. Aquí en Puerto Rico ya tenemos 129 casos según lo último que escuché y 5 muertes por causa del coronavirus. Tenemos un problema con lo de las pruebas de COVID-19 que no llegan, no se sabe dónde están, no se sabe si hubo un traqueteo ahí, se perdieron, hay un revolú. Yo pienso que el número debe estar muchísimo más alto, yo pienso que deben estar alrededor de los 300 o 400 casos de infectados con el coronavirus. Muertos, pues no sé, porque también varios de los que han muerto por el COVID-19 también han sido personas que tienen otras condiciones además del coronavirus. Así que habría que ver qué es lo que está pasando. Y nada, esto ha sido todo por este live. Hoy veo que no mucha gente me vio, pero fine. Total, yo hago esto con tal de que las personas vean. Yo sé que muchas personas van a ver esto después. Y después yo lo voy a subir a YouTube también. Lean las escrituras. O sea, pongan las escrituras. No estoy diciendo que usted tiene que creer exactamente lo que yo creo. O que yo le estoy tratando de imponer lo que yo creo a la cañona. No. Vean la Biblia si lo que uno está diciendo aquí corresponde o no a lo que dice el texto bíblico. Eso es todo. Póngame a prueba. Al igual que usted debe poner a prueba a aquellos que le enseñan a usted. Y nada, Dios los bendiga, Dios los guarde. Sigan orando por nosotros, que estamos pasando por esta situación, ya saben, luego del asesinato de mi hermana, para que se logre hacer justicia y que los que la mataron paguen por lo que hicieron. Dios les bendiga.